Oğuz kardeş istiyor. Duydun değil mi? Baran. Dila. Nereye bakıyorsun oğlum sen? Çirkin adamın gittiği yere bakalım. Hangi çirkin adam? Resimdeki çirkin adam. Sevgisizlik insana her türlü kötülüğü yaptırır çünkü. Bu konakta sır istemiyor. Adnan nerede? Ne sır saklıyorsanız elbet bulacağım. Çok da güzel şeyler varmış. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Dylan y Baran harán hermanos de Miran? ¿Dylan está realmente embarazada? ¿Dylan y Baran empezarán a pelear de nuevo mientras dicen cuánto se aman? ¿Descubrirá Baran a quien está mirando Miran? Miran le mostrará la foto de Ismet, a quien llama un hombre feo, a su padre Baran. ¿Dylan está empezando a tener miedo del desamor de Tark? ¿Cuál será la respuesta de Tark Baran al "no quiero un secreto"? ¿Qué respuesta obtendrá Baran cuando Acer pregunte por el paradero de Adnan, quien desapareció repentinamente? ¿Berfin le dará a Baran la respuesta a la pregunta que le interesa? ¿Berfin le contará todo a Akif? ¿Podrán Ismet y el hombre que trajo consigo entrar a la mansión y secuestrar a Miran, gracias a las damas Acer, disfrazado de reparador? ¿Qué harán Baran y Dylan cuando no puedan encontrar a Miran por ningún lado? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que Dylan y Baran se conviertan en hermanos de Miran y descubras a través de las cámaras que Miran fue secuestrado después de ser obligado a subir al auto del mecánico, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Miran se enojará con la reacción que tendrá cuando quiera tratar al bebé de Zeida como a un hermano y les dirá a sus padres que él también quiere tener su propio hermano. Cuando Baran hable con Dylan para implementar esto de inmediato, Dylan se sentirá un poco avergonzado y tímido. Pero en realidad ambos querían tener muchos hijos. Si Dylan puede deshacerse de sus miedos, es posible que desee convertir esta intención en realidad. Durante este proceso, Baran irá y vendrá para contarle esto e intentar convencerlo. Pero es posible que Dylan ya esté embarazada. Porque su aventura de comer de noche ocurrió cuando estaba embarazada de Miran. En ese momento, al igual que en este episodio, se despertaba por la noche y comía algo, y su apetito era fuerte. Veamos si aparecerá en los siguientes capítulos. En este episodio vieron que tenían una hija que se parecía a Dylan, aunque fuera imaginaria. Cuando Dylan le dice a Baran cuánto lo ama y lo extraña incluso cuando está con ella, Baran se pone de mal humor y dice "porque soy Baran Karabey". Dylan se molesta y dice "soy Dylan Karabey" y tienen una pequeña conflicto. Afortunadamente, ambos cierran el asunto sin prolongarlo y convertirlo en un incidente. Cuando Baran se enoja porque dejó a Miran abajo y va hacia él, Ismet huye sin mirar atrás. En ese momento, Ismet había llamado a Miran y planeaba secuestrarlo, pero cuando llega Baran, todo sale mal y huye. Cuando Baran se pregunta qué está mirando Miran y pregunta, Miran le explicará que está mirando al tío feo. Cuando Baran pregunta quién es el tío feo, Miran le explica el feo propósito de la imagen. Entonces recordará la hora que pintó en el reverso del papel que le pertenecía y se lo contará a Baran. Baran le pide que le muestre esto cuando regresemos a la mansión. Cuando regresen a la mansión, Miran encontrará el papel con la información de Ismet y se lo mostrará a Baran. Así, Baran se enterará de que Ismet ha sido liberado de prisión y asignará a Akif para que lo persiga. Cuando Dylan se asegure de que la señora Acer y Zeida no tienen amor en ellos, comenzará a temer que puedan hacer todo tipo de maldad. Y mientras intenta mantenerse alejado de ellos, intentará que Miran también se mantenga alejado de ellos. Porque hablará sobre el último incidente entre Miran y Zeida y le contará todo a Dylan y Baran. Dylan y Baran se darán cuenta de que ocultan sus verdaderos rostros y viven solo para el mal. Cuando Baran se acerca a ellos y les dice que no quiere ningún secreto en esta mansión, la señora Acer dirá que no hay secretos en Tark y tratarán de evitar el problema. Cuando Baran pregunta dónde está Adnan, Tark se queda paralizado y cuando la pregunta proviene de un lugar inesperado, la señora Acer inmediatamente saltará a la conversación y defenderá lo que no sabe para que el diablo pueda verle la cara. Mientras pregunta por qué Baran desapareció repentinamente y sabe dónde está, Berfin escuchará su conversación. En ese momento, no querrá decir nada porque, diga lo que diga, la señora Acer y Tark se lo impedirán, por lo que intentará hablar con Baran a solas. Un día, mientras esté en su estudio, podrá acercarse a él y contarle lo sucedido.
Pero dice que tenemos que ocultarlo en caso de que, como resultado, tenga que ir a la cárcel. Al mismo tiempo, puede compartir con Baran que querían que se mantuviera alejado de Akif o este incidente saldría a la luz. Sin embargo, definitivamente le pedirá a Baran que no le diga a Akif que esto debería quedar entre ellos. No le dirá nada a Akif porque si lo hace pensará que las cosas empeorarán y su familia y él estarán muy molestos, por lo que guardará silencio. Cuando Ismet no puede secuestrar a Miran del frente de la empresa, las señoras de Acer llamarán a Ismet con la excusa de un mecánico para que pueda secuestrar a Miran de la mansión. Cuando Ismet llega a la mansión, intenta acercarse a Miran, que está jugando en el jardín, pero Miran puede darse cuenta de que es la misma persona, asustarse y huir. Ismet tendrá que dejar la mansión desapercibida y estos intentos tendrán resultados negativos. Cuando Miran se esconde en un rincón de la mansión por miedo, Dylan y Baran tendrán miedo de dónde desapareció. Cuando Miran escuche las voces de sus padres, se acercará y les dirá que ese hombre feo estuvo aquí. Esta vez, Baran aumentará las precauciones y tratará de tomar todas las precauciones para proteger a su familia. También hablará con Dylan y le pedirá que no deje solo a Miran y que no vaya solo a ningún lado. Basado en la explicación de Miran, Baran y Akif examinarán las cámaras de la mansión y preguntarán quién es Ismet y por qué llamó. Baran sentirá que hay un problema en esto e intentará atrapar a Ismet. Entonces, ¿crees que Baran podrá atrapar a Ismet? ¿O podrá Ismet secuestrar a Miran? ¿Entenderán hacer admitir que no pueden derrotar a Baran y aceptarán irse? ¿Berfin lo revelará todo? ¿Dylan y Baran serán hermanos de Miran? Sí, mis queridos seguidores, me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.